El trueno de los cascos rasgó el ocaso y el polvo se alzó como una cortina entre Clara y el mundo que conocía. El horizonte ardía en rojo, y detrás de ella, el grito de hombres que no perdonarían una afrenta ni admitirían que una hija les hubiera escapado. Su padre juró encontrarla. Aquella promesa pesaba más que el hierro del estribo. Parecía un sello que iba tras ella con olor a pólvora y a ley, pero en la llanura, donde la tierra olía a heno seco y a caballos sudados, un vaquero la ocultó donde nadie la buscaría. La huida había empezado antes del alba, con la luna todavía baja y fría. Clara había salido de la casa grande con 2 prendas envueltas en una manta y la determinación que solo la desesperación sabe templar. No había gritos, ni escenas espectaculares. Solo pasos medidos, evitar las ventanas que podían delatar sombras y un caballo viejo atado a un poste lejos de la casa principal. El plan de su padre, Victor Northcott, había sido siempre limpio y calculado. Un matrimonio con Harold Wilkes que cerrara alianzas y protegiera la fortuna. Clara no lo vio así. En sus ideas, el matrimonio era un lazo que debía brotar de querer, no de cálculo. Había hablado, suplicado. Su negativa fue un acto de desacato, y el desacato en aquellas tierras era una afrenta que debía limpiarse. Los primeros hombres aparecieron al mediodía, 5 al principio y luego más. Silas Burke, el jefe de seguridad que obedecía sin preguntas, llegó en cabeza, con la mirada de un perro de presa. Las órdenes de Víctor fueron simples: traerla, sana, o al menos entera para que el escarnio no necesitara más. Los rumores sobre Harold estaban en todos los corrales. Sombras que susurraban, esposas que desaparecían en otoños pasados, miradas que evitaban nombrar cosas. Clara lo sabía. Esa fue la parte que rompió el molde de su calma. Si la casaban, no sería una unión, sería la entrega. Por eso huyó. Llegó al rancho de Quentin Novick por pura necesidad. No lo conocía. Nunca había oído hablar de aquel hombre más que por el rumor de un rancho modesto al borde del territorio, unos 10 kilómetros al sur de donde pensaba ocultarse. Su caballo, exhausto, murió en la última cuesta. Ella caminó el resto del trecho, los labios partidos, los dedos agarrotados por el frío nocturno que todavía persistía en la sombra de los árboles. Cuando dobló la linde de la propiedad, vio la casa pequeña, el humo asomando por la chimenea, y 2 figuras moviéndose entre el establo y el granero. Uno de ellos, alto y ancho de hombros, se movía con la confianza de quien conoce la casa como su cuerpo. Quentin Novick estaba endurecido por la lluvia y el trabajo, con las palmas agrietadas y un rostro que no se arrugaba en sonrisas por nada. Sus ojos eran honestos. Eso quedó claro de inmediato. Cuando la vio venir, con el cabello pegado a la frente por el sudor y la suciedad, no gritó o llamó a sus hombres. Caminó hasta el poste donde ella esperaba sin fuerzas y la miró sin la curiosidad de los forasteros ni la suspicacia de los dueños de hacienda. Primero, midió el peligro en su silencio. Luego, decidió. Entra, dijo solo eso. Entra y cierra. La voz de Quentin tenía la capacidad de hacer que el mundo breve se ordenara, no porque fuera autoritaria, sino porque daba una certeza práctica, comida, techo, decisiones que se tomaban sin florituras. Clara obedeció sin articular palabra. El granero olía a paja y a aceite de caballo. La noche se cerró detrás de ella como un cobijo. Quentin cerró la puerta con 2 cerrojos y arrastró una mesa contra ella. No fue heroísmo, fue cálculo. Si los hombres de Víctor llegaban, el granero podía ofrecer sombra y sonido que confundiría a quien no supiera escucharlo. No tardaron en aparecer las botas ajenas. 1, 2, voces que marcaban la distancia. Silas Burke trazó la línea clara de su amenaza al detenerse frente al portón. «He aquí a la fugitiva», dijo, su tono frío y burlón. Quentin salió al umbral sin cubrir el rostro. Su mano izquierda rozaba la culata de la Winchester que colgaba sujeta a la pared. No era hombre de muchas armas, pero conocía la utilidad de una buena escopeta. «Aquí no hay nadie», respondió con calma, la misma que podía tener un hombre que había venido a medir pérdidas y ganancias. «Si buscáis pelea, la encontraréis en un corral vacío. Si buscáis órdenes, hablad con el señorito Víctor. Pero no voy a permitiros entrar y romper la casa de nadie sin causa.
La voz de Silas se alzó y las palabras con ella. Acusaciones, amenazas diluidas en jerga de cobrador. Quentin no respondió más que con el rostro, y la tensión se tensó como una cuerda. En algún punto, uno de los hombres, probablemente un joven cuyo miedo aún no conocía el honrado trabajo, lanzó una piedra para medir la reacción. Fue suficiente. Quentin colocó la Winchester en el umbral, visible. No disparó. No tuvo que hacerlo. La presencia del arma, la postura firme y la fama silenciosa de un rancho que no se rendía sin números fueron pieza y resorte. Silas se calló por un instante. Sabía cuando la vista decía más de lo que la lengua debía. «Dile a Víctor», murmuró Quentin, «que la encontré aquí por casualidad y que se fue al amanecer. Y dile que si manda hombres armados a romper puertas, yo contaré lo que vi. Si no quiere pelea con vecinos, que deje este asunto para la ley». Silas vio la posibilidad de un juego político, amenazar al hombre simple con el poder y a su vez amenazar al poderoso con el escándalo. Víctor mismo no querría un altercado abierto entre notables. La reputación era una moneda estricta, la suelta de un rumor, un golpe muy barato. Burke asintió, torció una sonrisa y se marchó con su partida, dejando sobre la tierra una tensión que parecía tocar la piel. La noche cayó de nuevo y en el granero, Clara dejó que un temblor de alivio recorriera su cuerpo. Quentin, sin demasiadas preguntas, le ofreció agua caliente, pan y una manta limpia. Matthew, el ranch hand, guardián práctico de la propiedad, se limitó a colocar unas sillas y vigilar con ojos hechos para el mal tiempo. Matthew era un hombre con arrugas alrededor de la boca, un veterano de campañas de currieros y caminos, que no preguntaba demasiado porque no le gustaba revolver los pozos ajenos. Había un porqué en su fidelidad a Quentin, una deuda antigua, un favor no pago, una promesa hecha en la nieve. Esa historia la contaría más adelante, cuando el fuego se tornara confesional. Clara apenas comió, pero sintió que su cuerpo recuperaba algo de calor. Quentin la miraba sin prisa, como si midiera cuánta verdad cabía en sus ojos. No la interrogó con rudeza ni con curiosidad malsana. Sabía que la urgencia de una mujer huyendo debía tratarse como lo que era. Un acto de coraje que exigía refugio y a la vez silencio. «¿Te llamas Clara?», preguntó por fin. Su voz atemperada por el heno. Ella asintió. «Entonces, Clara, aquí no diré más de lo necesario. Duermes en el pajar hasta que decidamos. Mañana veremos hasta dónde puedes llegar». «No habrá salvación si la buscan hoy», pensó Clara. La promesa de su padre, repetida y dura, seguía en su nuca. Aún así, encontrar a alguien que la cubriera sin pedir incondicionalmente su historia fue un respiro que no esperaba. Quentin no pedía retribución. A cambio, le ofreció algo casi más raro: discreción. La mañana siguiente fue labor y estrategia. Matthew y Quentin hablaron entre silencios y gestos, trazando en la tierra un mapa parcial. Caminos secundarios, posaderos de campesinos, un paso por la orilla del río que borraría huellas si se cruzaba a contracorriente, un paso por las cumbres que evitaría las rutas de los coches de arreo. Clara escuchó, absorta. Por primera vez en semanas, alguien parecía creer que su decisión era suya y que la protegería. La preparación para la huida fue un cúmulo de pequeños actos que juntos parecían una promesa de supervivencia. Le cortaron el pelo hasta el cuello, lo suficiente para enmascarar sus rasgos en la distancia. Le cambiaron el vestido por pantalones de labrador que le quedaban anchos. Le dieron un chal que cubría la mandíbula. También le enseñaron a sentar en la montura como si fuese una de ellos. Piernas, peso, cómo amortiguar cada golpe. No era teatro. Era un aprendizaje acelerado sobre la utilidad de un cuerpo en movimiento. Matthew le enseñó a abrigar el fuego con ceniza para que durara más, a escuchar el bosque y distinguir pasos de bestias y hombres, a poner trozos de piel de cabra y sombrados en el rastro para confundir a quien siguiera por olor. «No lo hagas perfecto», le dijo Matthew una noche junto al fuego. «Hazlo real. El que te siga busca patrones. La irregularidad le rompe la mente». Ella escuchó con ansiedad y con gratitud. Cada lección era un bastión en su nuevo vocabulario de libertad. Mientras practicaba montar al amanecer, Quentin la observó, y sin que ella lo notara, sintió algo que no se llamaba amor todavía, sino la admiración de ver a alguien resistir sin ser heroica. Simplemente
persistir. Los primeros tramos del viaje hacia el oeste fueron lentos y llenos de pequeñas pruebas. Cruzaron valles donde el viento lamía la falda de la tierra y el cielo mostraba nubes como velas desgastadas. En una de las noches, Clara habló, por primera vez, de su madre. «Mi madre me enseñó a montar cuando tenía 6 años», dijo mientras encendían una hoguera bajo una roca que los protegía del viento. «Me dijo que un caballo escucha lo que el corazón no se decide a decir. Ella se fue cuando yo era pequeña. A veces creo que si hubiera estado, habría visto esto venir». La voz se quebró al nombrarla. No era una confesión del todo clara. Las ausencias familiares no tienen la forma de historias. Son huecos que a veces duelen como un nombre pronunciado al azar. Quentin la miró con esa mezcla de respeto y ternura. Compartió, a su vez, un recuerdo breve. Sara, la mujer que amó y que ya no estaba. No describió cómo ni por qué. Lo dejó en palabras cuidadosamente medidas, como si rescatar la muerte hubiera sido abrir una caja cerrada con llave. «Perdí a Sara el año que la cosecha falló», dijo. «No fue algo que el mundo anotara en la prensa. Fue un invierno que nos tomó la poca felicidad que teníamos y nos dejó la costumbre de seguir. No era dramático. Era un vacío que se instala en la casa y tapa las risas. Cuando te miro, veo a alguien que no quiere eso». Esa noche no hubo más palabras. La hoguera se volvió un ojo que los miraba desde su contorno de luz. Entre las chispas, Clara vio la sombra de una vida que podría existir si la suerte y la decisión la dejaban respirar. Mientras tanto, la partida enviada por Víctor no era una sombra que se desvaneciera con el viento. Celas no se detuvo en su intento. Reunió pistas, interrogó comerciantes y puso precio a la lengua astuta de los posaderos. Víctor no soltó su juramento como el que suelta una piedra al río esperando que se hunda. Mandó mensajeros, cartas y un juramento que ardía en el pecho del poder. En una comarca donde las alianzas eran el tejido que sostenía el mundo, admitir que una hija se había escapado sin respuesta era un deshonor. La venganza podía ser fría, la reputación letal. El primer contratiempo serio ocurrió en una encrucijada donde el barro mezclado con sangre de una liebre dio pistas falsas. Un carro de leña se cruzó con ellos por la mañana y el conductor, al ver a Clara cubierta con el chal, echó una segunda mirada que lo delató. Tiempo después, Celas y su grupo hallaron huellas mal dispuestas y pensaron que habían dado con la senda cierta, pero Quentin había plantado desvíos, ramas rotas en sentido opuesto, huellas frescas de un animal domesticado, restos de un fuego hecho con paja vieja. Los hombres siguieron la falsa pista y por 1 o 2 horas la seguridad de Clara se estiró como una sábana limpia. En el 6º día, en una arista de tierra que daba al río, una lluvia fina comenzó a caer. Las gotas golpeaban el cuero de los caballos, las nubes cerraron y el mundo se volvió un borrón. Quentin propuso un cambio de estrategia. Dejar los caballos en un pequeño corral cubierto y avanzar a pie por senderos que cruzaban en diagonal el bosque para evitar los pasos marcados. La idea no era heroica, era práctica. Aún así, implicaba exponerse durante el día, con la posibilidad de topar con alguien que conociera la zona. Clara, que hasta entonces había confiado, sintió el peso de una decisión que le devolvía el control de su suerte. Aceptó. Cruzaron el río por una porción donde las piedras sobresalían como dientes. El agua les llegó a las botas y arrastró los rastros. Por un momento, Clara pensó que la corriente se llevaría la promesa de Víctor, que el agua limpiaría la odiosidad de la persecución. No fue así. Las voces detrás de la línea de árboles eran persistentes. Matthew, con su mirada de hombre curtido, detectó una caravana aproximarse al atardecer. Un grupo de comerciantes que por un desliz había oído hablar de una recompensa. La tensión creció hasta que el plan de Quentin desplegó su guión de artesano. Se detuvieron, fingieron que eran 2 parejas viajando hacia el oeste en busca de tierra, entablaron conversación con los comerciantes, dieron información falsa y desviaron la curiosidad hacia una supuesta granja al norte que ni siquiera existía. Los comerciantes partieron comentando la fabulación con cierto entusiasmo, dejando atrás la verdad desnuda. Pequeñas victorias como esa alimentaron la esperanza.
Clara, sin embargo, notaba la repisa de la preocupación en los ojos de Quentin. No era únicamente por ella, había algo más. El hombre pagaba un precio invisible por protegerla, y cada vez que corrían, ese precio aumentaba. Los ranchos vecinos harían preguntas. La discreción no es un manto eterno, es un recurso finito. Cuando las cosas parecían estabilizarse, llegó la noticia que ninguno quería. Harold Wilkes había mandado a uno de sus hombres, un tal Mercer, a buscar una mujer que se creía dueña de su voluntad. Mercer tenía fama de no detenerse ante nada para devolver a su señor lo que consideraba suyo. La presencia de ese hombre cambió la partida de ajedrez, no solo por su habilidad, sino porque su reputación traía consecuencias. Los ecos de muertes sospechosas que rondaban su nombre, aunque tratados como rumores, volvieron a tallarse como hachas en la mente de quienes debían proteger a Clara. Quentin, al oír el nombre, apretó la mandíbula. «Hay hombres que buscan más que llevar de vuelta», murmuró una noche. «Buscan que nadie hable. Con él no se pierde una disputa, se pierde una voz». La decisión de salir a la madrugada siguiente fue rápida. Quentin planificó un tramo donde podrían usar la sierra para cubrir huellas. Matthew debía ir por delante a marcar puntos de referencia. Clara iría montada y disfrazada, pero no sería la única en la cabalgata. Era peligroso, sí, pero el tiempo apremiaba. Se movieron con la precisión de una tripulación que lleva semanas aprendiendo el idioma del peligro. En el bosque, la estrategia de ocultamiento se volvió arte. Quentin mostró a Clara cómo frenar la respiración cuando un sonido nuevo se acercaba, cómo dejar caer una prenda en un lugar para desviar, y cómo leer el sentido de la luz cuando los árboles se pronunciaban con sonidos. Le enseñó a interrumpir una senda con ramas colocadas para simular que alguien había ido en otra dirección. También le dijo cómo hacer un nido de hojas que ocultara un rastro por un tiempo. Ella aprendió con avidez. Cada técnica era una lección que la convertía en cómplice de su propia libertad. Una noche, bajo la lluvia que parecía querer borrar todo, los oyeron. Voces, cerca. Un disparo al aire, breve, para asustar. No venía de Celas. Era otro sello. La primera reacción fue una rigidez automática. Quentin miró a Matthew y con un gesto se dijeron lo que las palabras no podían, dividirse. Matthew tomaría uno de los desvíos con los caballos, Quentin llevaría a Clara por otro, tiraría de los hombres hacia el oeste, y si todo salía bien, volvería a reunirse con ellos en un punto que pocos conocían. Era un plan peligroso y limpio. Ella no aceptó sin reservas. «No voy a esconderme mientras tú pagas por mi decisión», dijo con voz casi firme, a la vez que quebrada. «No voy a ser la que te ponga al fuego». Quentin la miró y por primera vez la dureza se agrietó en cierta ternura. No había promesas grandilocuentes, solo una oferta de compartir riesgo. «No es pago», contestó, «es elección. Si no me pondrías al fuego, no me hubieras mirado así cuando llegaste, y si me hubieras dado la espalda, no sería cuestión de orgullo, es cuestión de lo que soy. Ahora me necesitas. ¿Quieres que te deje sola?» Clara tragó, la garganta seca. No quería aceptar que dependía de alguien, pero tampoco quería fingir coraje inútil. Finalmente, asintió. Había dignidad en aceptar ayuda cuando era sincera, en no convertir la necesidad en vergüenza. El plan se tensó al amanecer. Matthew tomó los caballos y se perdió entre la niebla. Quentin y Clara siguieron una senda angosta que conducía a una vieja cabaña de guardabosques, lugar que conocía Quentin desde niño. Pensó en dejarla allí con la calma de un refugio que había visto lunas, pero decidió llevarla más lejos. Antes de partir, se inclinó hacia Clara y con voz baja le dio algo que no fue un juramento, sino una indicación. «Si en algún punto te digo que corras, corres y no miras atrás, no por falta de fe, sino por prudencia». Ella guardó esas palabras como si fueran una llave. Su valor era simple. La libertad viene a veces con mandamientos de huida. No había tiempo para sentimentalismos. La necesidad de moverse rápido convertía cada paso en una decisión. Los hombres de Burke y Mercer no los hallaron a la primera. Siguieron rastros mal plantados.
Siguieron el rumor de unos comerciantes, y cuando creyeron que tenían la pista segura, Quentin aprovechó la confusión para tender una pequeña trampa de rastro. Retiró una herradura vieja, dejó que una pareja de liebres cruzara la senda en el momento oportuno y puso a trabajar la sombra del bosque. Era un ballet de recursos que se pagaba con sudor. La primera noche de separación llegó con un silencio pesado. Matthew, con los caballos, había puesto distancia entre los perseguidores y la pareja. Quentin, sin embargo, decidió que debía hacerse notorio en un punto y luego desapareció para que lo siguieran. Era el sacrificio que tomaba para que la jaula de la persecución se abriera en la dirección equivocada. Antes de llevar a cabo la maniobra, se acercó a Clara. «No puedo prometer regresar mañana», dijo con una sinceridad que dolía. «Pero te juro que haré lo que esté en mi mano. Espera en la cueva del roble seco si no me encuentras». Aquel roble, un hito antiguo a medio camino hacia Idaho, se convirtió en un símbolo que ella memorizaría como quien guarda un amuleto. La noche los tragó y Quentin montó en dirección opuesta con la intención de crear una sombra que los hombres siguieran. Cuando se fue, Clara sintió que algo en su pecho se tensaba. No era solo miedo por su partida. Era la posibilidad de perder la única persona que en semanas le había devuelto la certeza de que la ayuda podía existir sin interés. Se apoyó contra la roca fría y esperó, cada minuto una eternidad que la transformaba. En la senda, el plan de Quentin funcionó hasta cierto punto. Los hombres siguieron su figura, su rastro, y la noche se llenó de ruido. Sin embargo, Mercer no era hombre que se contentara con seguir paso a paso. Tenía métodos, y allí fue donde la tensión se volvió aguda. Quentin, para ganar tiempo, tuvo que encontrar no solo rutas, sino artimañas que retuvieran a un grupo profesional y además preservar su propia vida. Clara, en la cueva del roble seco, sentía el tiempo como una expansión de hierro. La soledad la golpeó con imágenes sueltas. Víctor jurando encontrarla. Harold aguardando con una sonrisa calculada la posibilidad de ser arrancada de cualquier construcción de vida que comenzara a esbozarse. Bajo la capa de su chal tembló el único gesto de duda. ¿Había sido su audacia un acto de libertinaje que pondría en peligro a quienes la habían protegido? Si la libertad de uno arriesgaba la vida de muchos, ¿seguía siendo libertad? No hubo respuesta, solo la espera y la respiración. En la oscuridad, escuchó algo que no era el ruido del bosque, pasos que no pertenecían a los de Quentin. Al principio, creyó que era su imaginación o la mente que fabricaba temores por cualquier sonido, pero el crujir de hojas y una voz masculina clara le hicieron levantarse. No pudo distinguir la identidad del hombre, pero se acercó a la entrada de la cueva silenciosa, lista para correr si era necesario. Una sombra apareció en la luz lejana. Lo que vio no fue Quentin, sino un jinete que la buscaba con la misma obstinación que Víctor había puesto en su promesa. La figura pasó sin reparar en la cueva, la mirada escudriñando el terreno. Clara entendió que el tiempo que le daban era acotado, como los relojes sin agujas, los recursos se agotaban por movimientos ajenos. En el este, la sangre del amanecer empezó a abrirse. Clara, con pasos seguros ahora aprendidos de tanto practicar, se dirigió al lugar donde Matthew había dicho que se reunirían si algo fallaba, un sendero oculto entre piedras donde una señal de corte en una rama marcaba la dirección. No sabía si Quentin estaría, pero sabía que debía ir. Su libertad dependía de no detenerse. Cada vez que pensaba en regresar a la casa de su padre, en el corredor que la había visto crecer, sentía que un polvo frío la envolvía. Era el miedo de quien ha olvidado su propia voz. Quentin, mientras tanto, se perdió deliberadamente en una cresta rocosa. Puso señuelos, encendió un fuego que llamara la atención en un punto errado y dejó rastro de sus botas en otra dirección. Los hombres, liderados por un Mercer más enojado que estratégico, mordieron el anzuelo y cambiaron el curso. Quentin los caricaturizó con señales falsas, ropa colgada en un arbusto, un caballo que debió parecerse al que usó el fugitivo. Una línea de huellas que terminaba en una bifurcación. Cada paso suyo era un cálculo. ¿Cuánto podía ceder? ¿Qué podía dejar para confundir? ¿Dónde tendrían la paciencia para seguir? La mañana encontró a Clara en movimiento otra vez, el corazón golpeando en un tambor de precaución. Su mente repetía órdenes simples. No confiar en desconocidos, no mirar atrás, seguir la ruta indicada. Cuando al fin
Después de horas, apareció una sombra que reconoció como Matthew, cayó al suelo con alivio. Él estaba mojado hasta la cintura, con barro en las botas, pero vivo. Le tendió una mano sin declaraciones solemnes. No hacía falta. Quentin está haciendo su parte, dijo Matthew. Él los está arrastrando. Tenemos unas horas hasta que lo sigan otra vez. Clara cerró los ojos y por un instante dejó que la paz la tocara como una caricia. Tenía la sensación de haber estado en una cordillera y de por fin de poder bajar al valle. Pero la corriente no perdonaba. La libertad de un día no garantizaba la del siguiente. La marcha continuó hacia el oeste. Cada parada, cada gesto y cada palabra eran piezas de una red construida para sostener una fuga que empezaba a tener peso propio. No era ya la huida de una chica, sino la construcción de un destino que debía sostenerse no solo por la valentía de Clara, sino por la gente que arriesgaba su nombre y su vida para que ella pudiera ser dueña de su decisión. En esas manos, la libertad adquiría la forma dura y noble de un pacto, y en ese pacto, las posibilidades se multiplicaban tanto como el peligro se aproximaba. La marcha siguió su curso como una cinta que se desenrolla lenta. Pasos, noches, decisiones que se anudan unas a otras. Cada mañana traía la luz y con ella una evaluación mínima de pérdidas, una herradura doblada, una manta húmeda, la certeza de que los buscaban no descansarían hasta clavar la punta de su superioridad sobre alguien. Aún así, la sensación de estar construyendo algo propio, una ruta, un nombre, un acto que era únicamente suyo, crecía en Clara con una precisión nueva. No era solamente huida, era trazar un mapa de la propia voluntad. El camino hasta Idaho fue una sucesión de pruebas en las que la naturaleza se convirtió en aliada y juez. Trazaron rutas en crestas que rechazaban el ruido de las ruedas. Se cobijaron en zanjas que el viento llenaba otra vez de hojas. Cruzaron ranchos medio abandonados en los que los perros dormían con la indiferencia de la rutina. Hubo noches en que la luna era una hoja y otras en que la neblina los tragaba como si la tierra misma quisiera olvidar nombres. En cada uno de esos instantes, Clara aprendía a leer la geografía del silencio, donde las voces llevaban calor, donde las pisadas se perdían, cómo un corazón se apretaba para no revelar su latido. Un día, al caer la tarde, llegaron a una estación de correo desierta junto a un camino de herradura, un edificio pequeño, techo de zinc, puertas que aún conservaban sus bisagras. Allí, entre tablones que olían a tinta y herrumbre, encontraron a un hombre que parecía más viejo que su edad. Se llamaba Abel Cormack y su negocio, cambiar palabras por alojamientos, historias por pocas monedas, lo mantenía en movimiento. Aquel hombre les ofreció pan y la sombra de su porche a cambio de una historia sencilla, una historia de dos viajeros. Quentin le pagó con la verdad a medias. Matthew improvisó un relato de dos labriegos en busca de tierra. Clara sonrió y dejó que su rostro dijera lo que su voz no debía. Abel no preguntó mucho más. Había aprendido que las historias traídas por los viajeros servían para calentar una noche y no mucho más. Pero cuando Clara añadió, sin querer, un detalle de su pasado, la mención de un apellido maldicho, una memoria de infancia, Abel levantó la vista. En su silencio se abrió una rendija. Los rumores viajan rápido y los hombres de Víctor tenían aliados hasta en los sitios donde se pagaba por la soledad. A partir de ese momento, los días se llenaron de pequeñas sombras. Algún caminante que les echó una segunda mirada, un farol de posta que pareció girar su luz un poco más cuando pasaron. Quentin observaba cada sombra y olvidaba incluso comer. Su presencia se parecía a la de un hombre con una cuerda atada al cuello que no le permitía relajarse. Clara notó que empezaba a tomar decisiones por impulsos propios, a elegir senderos menos transitados, a desviar la voz cuando un extraño pregonaba, a pensar en medidas que antes no hubiera concebido. Matthew la instruía con metáforas del oficio. Corta la verdad en las esquinas, no la dejes a la intemperie. A mitad del trayecto, cuando la frontera de Idaho se recortaba en la distancia como un trazo pálido, la partida que buscaba a Clara se reagrupó con una fuerza inesperada. Víctor, impaciente, había recurrido a aliados de fuera.
hombres que no compartían leyes de honor regionales, sino la ley del dinero. Mercer, con su reputación como sombra alargada, llegó acompañado de contratistas que no preguntaban. La atmósfera se tensó. Quentin lo percibió antes que los demás. Su instinto le dijo que algo debía cambiar. «Tenemos que ir a un lugar donde la tierra te devuelva», dijo una noche, junto a un arroyo que reflejaba estrellas. «No quiero que sigan apareciendo donde el hombre puede señalar. Quiero que te escondas en un sitio que no figure en mapas». Clara, endurecida por la fatiga pero animada por la determinación, preguntó sin rubor, «¿Dónde?». Quentin no respondió con coordenadas. Lo hizo con el nombre de un lugar que sonaba más a historia que a geografía. El puesto del fuerte abandonado de Marlow, un puesto de avanzada que había visto mejores días y cuya piedra y madera guardaban ecos de otras disputas. Era un sitio que los mapas marcaban con tinta pálida y que los rumores convertían en laberinto. Allí, pensó Quentin, podrían hacer lo impensable, forzar un encuentro en un sitio donde la verdad podía salir a la luz y, paradójicamente, convertirse en un escudo. El plan tuvo, como todos los que requieren astucia, variantes. Llegaron al fortín cuando el viento del norte se empeñaba en despedazar cualquier voz. El lugar olía a óxido y a madera seca. Los cañones de madera descansaban como esqueletos, y las paredes altas ofrecían la posibilidad de reclamo público. Quentin y Matthew exploraron con cautela. Clara se mantenía lejos de las ventanas, con manos que ya no buscaban sostenerse en un vestido, sino en una empuñadura, en una cuerda, en un plan. Prepararon la escena con cuidado, dispersaron pistas que invitaban a pensar que allí se ocultaba un grupo más numeroso de lo real. Dejaron señales que sugerían una disputa reciente, colocaron ropa de abrigo en ciertos puntos para simular campamentos. Todo estaba calculado para atraer y para exponer. El objetivo no era la violencia sino la exposición. Víctor, a la cabeza de su comitiva, llegó al fortín con la seguridad de quien tenía el favor de la ley y el peso del dinero. Traía consigo a Celas y a varios hombres que representaban la violencia limpia de la orden de un poderoso. También vino Harold Wilkes, el prometido cuyo nombre pesaba como una sentencia en los corrales. No era un hombre que se escondiera en la oscuridad. Venía acompañado por una sombra de rumores tan pesada que la gente que lo observaba bajaba la vista. Víctor, sin embargo, caminaba con la soltura de quien cree que la sociedad aún le debe reverencia. El encuentro se inició con insultos contenidos y reclamaciones formales. Víctor exigió a su hija, y la ley, o su interpretación de ella, respaldó su postura. Quentin, en la posición que había elegido, respondió con calma. No amenazó. Al contrario, observó la manera en que cada palabra podía prender en los pánicos de los caballeros que acompañaban a Víctor. Clara, escondida tras una de las columnas del fortín, sintió el pulso del mundo como una línea a punto de romperse. Cuando su padre subió el tono y alzó la voz para reclamar sin matices, ella decidió actuar. Salió del refugio con la seguridad que le había costado aprender. La seguridad de quien entiende que el acto de estar de pie ya es una forma de resistencia. Su vestido no era el que recordaban de la casa grande. Llevaban los harapos de la travesía, cortados y apretados. La gente la miró con sorpresa. Algunos con la curiosidad de ver a una hija que volvía como si fuese un animal encontrado. Víctor la observó como si de golpe hubiese descubierto una traición. Harold, por su parte, apretó los labios. Clara caminó con pasos que resonaban en la piedra. «Padre», dijo, y su voz se extendió sin ruido por el puesto. «Te pedí que me escuchases y me enviaste hombres. Te dije que no me casaría por deber y me prometiste que me traerías. Has usado dinero y juramentos para borrar mi voz». La mirada del grupo se dirigió a Víctor. Él se defendió con la dignidad que le quedaba. «Es mi deber, es el orden de la familia». Pero Clara no buscó conmoverlo con plegarias. Tenía otra arma. Una narración que sabía tocar la fibra de las alianzas. Empezó a hablar de los rumores que circulaban en los mercados, de las despariciones que se hablaban junto a los muros, de las esposas que habían quedado como nombres sin entierros claros. No exageró, no inventó. Habló de lo que aquellos que hoy la rodeaban ya, quizá, conocían en la intimidad. Cada palabra era un punzón que podría abrir una caja.
señaló suavemente a Harold, con la firmeza de quien no acusa sin fundamento, y mencionó los susurros que lo acompañaban. En la audiencia se produjo un desplazamiento sutil. Algunos hombres que habían venido con Víctor fruncieron el ceño. Otros miraron a su alrededor como si midieran la posibilidad de una mancha en su propia ropa si se asociaban con esa causa. Víctor intentó ordenar con la voz. El peso de su apellido estaba ahí, pero la reputación es delicada, y más aún en las pequeñas comunidades donde el rumor es moneda de cambio. La posibilidad de que una historia así se hiciera pública, con testigos en un puesto militar abandonado, que podría hablar con interés a ciertos periódicos y a ciertos comerciantes, empezó a pesar. Marshal James Harker, que había sido llamado por Víctor por formalidad, observaba desde el extremo del grupo. No era un hombre de impulsos. Su oficio le había enseñado a calcular qué conviene preservar. Si un enfrentamiento estallaba, si la violencia derivaba en muertes o escándalos, su propia carrera y su posición en la comarca se verían salpicadas por decisiones que no podía limpiar. Harker, viendo el panorama, dio un paso atrás. Sus hombres, que eran recursos en su orden, tomaron nota. Clara no buscó provocar un duelo. Buscó, con la misma paciencia que había aprendido a ocultar huellas, hacer que la sociedad misma se retirara de la postura de Víctor. Habló con calma, con claridad, con la dignidad de quien nunca había pedido a gritos, solo había exigido, con su silencio y sus pasos, que le respetaran su deseo. Al final de su exposición, señaló a las caras de los presentes uno a uno, a los que la conocían desde niña, a los comerciantes que habían hecho negocios con su padre, a los súbditos complacientes. Les dijo que no quería escándalo, quería la libertad de elegir, pero que, si se la negaban por la fuerza, sería la obligación de cada uno contar su parte de la historia, la de los matrimonios acordados que amordazaban voces. El efecto fue como quitar la llave a un cofre. De repente, la idea de seguir adelante con un acto que pudiera manchar la reputación de muchos resultaba peligrosa. Algunos de los aliados de Víctor comenzaron a mirar a su alrededor y a recordar favores que podían perder si su nombre se asociaba con obranzas que la gente empezaría a susurrar en las salas de té y en las tabernas. Víctor apretó la mandíbula. El orgullo no es a menudo enemigo de la prudencia, pero la prudencia, cuando lechuga de sospecha, puede tornar a la prudencia un rival. Celas, que había acompañado la comitiva, no era hombre de palabras suaves, era ejecución y designio. Pero incluso él supo que la sutil posibilidad de un eco, de que ciertos nombres y hechos empezaran a circular entre quienes contaban historias por monedas, era un riesgo que su señor podría no aceptar. El liderazgo de Víctor se tambaleó. Su juramento, la promesa de arrastrar a su hija a un matrimonio a cualquier precio, encontró un límite en la lógica de la reputación. Al final, fue la prudencia la que habló por ellos. Víctor, con un gesto raro, decidió no montar una escena sangrienta. Ordenó a sus hombres que se retiraran, pero lo hizo bajo una sombra, una amenaza que no iba a cumplir con violencia inmediata, sino con paciencia. Mandó mensajes a sus abogados, prometió encontrarse con el mariscal en privado, juró que retomaría el asunto por otros medios. No fue la derrota que Clara soñó, pero sí fue una retirada con honor aparente. Aquel día, en el fuerte de piedra, la huida ganó un espacio. No fue la libertad completa, pero fue, al menos, la posibilidad de respirar sin armas persistiendo en el horizonte. Cuando los hombres se marcharon, la tensión se derrumbó en un suspiro. Quentin, que había permitido la escena, se acercó a Clara con pasos lentos. No dijo mucho, su mirada lo dijo todo. Había tomado la decisión más difícil de todas. Había convertido su rancho y su nombre en una nave que los protegería. Había usado su pulso y su reputación por la libertad de otra. No podemos quedarnos aquí, murmuró Quentin. Lo peor de Víctor no es su ira, son sus recursos. Tiene más manos que justicia. Tenemos que cruzar la frontera. Los pacientes se pusieron en marcha al amanecer. Cruzaron la línea imaginaria de Idaho con la sensación de que cada kilómetro los alejaba no solo de un padre enfurecido, sino de una vida que los había determinado con un sello de propiedad. En la frontera, la tierra cambió en la forma de la luz, el cielo se abrió, las colinas tomaron otra voz.
Cuando por fin llegaron a Oregon, el alivio no fue un estallido de júbilo, sino la quietud de quien entra en un cuarto después de una noche larga. El miedo persistía en los rincones, pero la paz ocupó un lugar para ellos. Elizabeth Harlow recibió a Clara con el temple de quien conoce la manera de contener tormentas. Era tía no por decreto estricto, sino por costumbre familiar. Una mujer que había hecho su vida en Salem, con una pequeña casa y cierto reconocimiento social que nacía de años de buenos modales y de un negocio discreto. Ella no preguntó demasiado por la fuga, ofreció el espacio que la ley no garantizaba. A cambio, pidió algo que a Clara le dolió al principio: trabajo y disciplina. La libertad también necesita manos que la sostengan, le dijo con esa mezcla de bondad y hierro que los años afinan. Clara aceptó. Debía recomponer el cuerpo, pero sobre todo debía recomponer la costumbre de vivir en una red que no se quebrara por un hombre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Clara aprendió a gestionar compras, a trazar cuentas, a entregar a los clientes la sonrisa de quien no pide permiso para existir. Elizabeth la enseñó a leer las cartas comerciales, a tomar decisiones y a entablar relaciones que no estuvieran supeditadas a su apellido. Con sus manos, aprendió a coser, a curar una herida con agua caliente y sal, a encender una estufa que no se tragara su tiempo. Fue una educación en hacer que la independencia se sostuviera en la economía, en la disciplina, en el trabajo de cada día. Quentin no desapareció de su pensamiento. Prometió que volvería, prometió que esperaría. La promesa fue un hilo que mantenía la esperanza sin transformarla en dependencia. En las noches más duras, Clara sacaba la pequeña cinta azul que él le había dado una madrugada, un objeto sencillo, testigo de una oferta sin palabras. Vuelve cuando puedas. A veces, cuando la nostalgia y la duda la apretaban, escribía cartas que no enviaba, o que enviaba a través de mensajeros discretos que cruzaban la frontera con la calma que requieren las cosas importantes. No todo fue serenidad en Oregon. Llevó tiempo ganar la confianza de quienes podían ayudarla. Hubo momentos en los que los rumores que la habían perseguido llegaron como ecos lejanos y amenazaron con devolverla a la sombra. Pero la tía Elizabeth era una ancla social, poseía amigas y conocidos en la ciudad, hombres que valoraban su discreción, gente que sabía acoger sin mirar demasiado. Gracias a esa red, Clara pudo alquilar una habitación en una casa más grande, trabajar en la tienda del mercado y poco a poco construir una vida con el componente esencial que antes le faltaba, la posibilidad de elegir día a día. Quentin, entretanto, no se quedó de brazos cruzados. Su rancho había sufrido consecuencias por su ausencia. Hombres que dudaban, compradores recelosos, la sombra de la contienda. Pero él no había renunciado. Recuperó el ritmo con lentitud, arregló cercas, volvió a unir a su gente con la honestidad de un hombre que había actuado por convicción y no por orgullo. Mantuvo una vigilancia sorda sobre la región, siempre atento a señales de alguien que pudiera venir por Clara. A veces, en la soledad de la noche, cabalgaba hasta la vieja linde donde la había visto por primera vez y dejaba una piedra, una marca, un gesto silencioso que le hacía creer que aún bordeaba su vida con protección. El tiempo puso distancia, pero no borró la historia. Clara prosperó con su trabajo y su libertad. Aprendió a tomar decisiones que antes le parecían imposibles. Eligió con cuidado las amistades y los hombres a los que dejar entrar. Descubrió que la autonomía viene acompañada de decisiones pequeñas pero constantes. Decir no en una compra, establecer un precio, aceptar una ayuda. Cada una de esas pequeñas victorias era un paso hacia algo que ya no era solamente huida, sino edificación. Hubo cartas que cruzaron la frontera con lentitud. Quentin enviaba reportes breves. Todo aquí sigue, mantente fuerte. Clara respondió con noticias domésticas. La tía plantó tomates. Los clientes son amables. Esas cartas, simples y sin grandilocuencias, construyeron un puente que ni la distancia ni el miedo lograron fracturar. En una de ellas, Quentin escribió algo que hizo que Clara llorase por primera vez de alegría. Si vuelves, traeré un anillo que encontré en la tienda del viejo McConnell. No es oro, pero cabe en tu dedo. No era una promesa vacía. Era un gesto que llevaba en su interior el valor de un hombre que había sacrificado su tranquilidad por la libertad de otra.
Meses después, cuando la cosecha en Oregon había terminado y Clara ya no era la misma que había huido, Quentin regresó. Lo hizo sin grandes aparatos ni proclamas. Apareció una tarde en la puerta de la tienda donde ella trabajaba, con las manos curtidas y la mirada que había enfocado en ella desde el primer día. No hubo truco ni estridencia. Solo la facilidad de alguien que ya conocía el camino de los gestos. Clara cerró la puerta por un momento y lo miró como si se tratara de un amanecer conocido. No necesitó palabras. En su rostro se leía la pregunta y la respuesta. Se casaron en otoño, en una ceremonia pequeña que la tía Elizabeth organizó con discreción y cariño. No hubo fastos que marcaran la transacción. Hubo panes compartidos, manos apretadas, la presencia de Matthew, que llegó con una sonrisa contenida y una promesa todavía más antigua que la de Quentin, la de quien toma la lealtad como principio. Incluso, Abel Cormac, el hombre de la posta, llegó con un regalo sencillo, un mapa en blanco, para que Clara y Quentin trazaran rutas por las que no los persiguieran los monstruos del pasado. La boda fue, en su modo, la afirmación más clara de la historia, que una mujer puede escoger, que la protección puede nacer del respeto y del trabajo honesto, y que la reputación, cuando se usa para oprimir, no resiste frente a la verdad. Víctor nunca volvió a amenazar con la misma fuerza. La prudencia social y la propia pérdida de interés transformaron su juramento en algo que quedó, con el tiempo, en un rumor más. Harold Wilkes, por su parte, perdió parte de su brillo entre los aliados que no quisieron cargar con sombras. Se convirtió en un nombre que la gente mencionaba con la distancia de la desconfianza. Años después, Clara y Quentin se encontraban en el porche de su casa, ahora reformada, con la luz del atardecer, golpeando la cerca como si la vida les devolviera los colores que alguna vez habían perdido. Una niña correteaba por el corral con el pelo alborotado, una mezcla de ambos en una sola figura, temeraria, curiosa, con el arrojo de quien no teme pedir su porción de mundo. Clara observó a su hija y recordó la huida que había sido, la decisión que la llevó a cruzar senderos, a practicar escapatorias y a aprender la lengua del bosque. Sonrió y su sonrisa no era la de antes, no estaba teñida de ira ni de cansancio. Era la sonrisa de quien sabe que las elecciones difíciles, aunque paguen con noches de incertidumbre, pueden traer mañanas de luz. Quentin apareció a su lado y sin solemnidad tomó su mano. No necesitó discurso para prometer. La vida ya lo había hecho por ellos con gestos cotidianos. Arar la tierra, reparar cercas, enseñar a la niña a no temer la lluvia. Esa noche, cuando la niña fue a la cama, Clara sacó el anillo que Quentin le había dado el primer año. No brillaba como un objeto de lujo. Su brillo era el del metal trabajado, el símbolo de una promesa hecha en plena honestidad. Se lo puso y sintió que pesaba y al mismo tiempo flotaba. En la mesa, la luz microscópica de la lámpara parecía confirmar que la libertad no es un acto heroico aislado, sino la suma de decisiones sostenidas. Recordó a su padre por un instante, no con ira, sino con la distancia de quien comprende que algunos juramentos pueden pudrir el alma cuando se confunden con la propiedad de otro. Pensó en los hombres que la habían perseguido y en los que la habían protegido. Pensó en Quentin, en Matthew, en la tía Elizabeth y en Abel, en tantos que habían hecho de la discreción un combate y de la lealtad una forma de justicia. Cerró los ojos y en la calma que siguió hubo un reconocimiento sencillo. Había sido una huida, sí, pero también un aprendizaje. Había elegido su destino con manos que ahora eran capaces de sostenerlo, y en esa elección había un triunfo más grande que cualquier veredicto, la quietud de una noche en la que su hija respiraba tranquila en la habitación de al lado y el sonido de los caballos en el establo que nunca habían sido cadenas, sino raíces. Si esta historia te ha atrapado hasta aquí, te invito a comentar qué habrías hecho en el lugar de Clara y a explorar otros relatos de frontera que cuentan cómo la libertad se forja con valor y cotidianeidad.